mi nombre es Alma Juliana Jiménez Licona, soy estudiante de Medicina del sexto semestre del SIX UMA del Instituto Politécnico Nacional. El día de hoy les voy a platicar sobre dos patologías que afectan al sistema endocrino, que es hipotiroidismo e hipertiroidismo respectivamente. Vamos a dar inicio con una presentación de PowerPoint para explicar estas patologías y posteriormente lo voy a ejemplificar en una maqueta, que es esta. Como ya les había mencionado anteriormente, el día de hoy vamos a hablar de hipotiroidismo e hipertiroidismo. Vamos a tocar algunas generalidades para que nos sea más fácil comprender este tema. El sistema endocrino es un sistema que está formado por glándulas endocrinas, las cuales secretan su contenido directamente al torrente sanguíneo, ya que no cuentan con conductos secretores. Lo que secretan principalmente son hormonas. Las hormonas son sustancias químicas que tienen un efecto fisiológico y actúan en tejidos dianas. Las glándulas que forman parte del sistema endocrino es el hipotálamo, la hipófisis, glándula pineal, glándula tiroidea y paratiroideas, timo, suprarrenales, páncreas, ovarios y testículos. En este caso nos vamos a centrar en el hipotálamo, la hipófisis y la glándula tiroidea. Hablemos del hipotálamo. El hipotálamo es una estructura neuroendocrina que está formada por núcleos de sustancia gris. Esta se ubica en el tercer ventrículo y actúa como centro integrador de la homeostasis, ya que interviene en procesos como termorregulación, osmorregulación y la regulación de emociones. De igual manera tiene su función endocrina, ya que junto con la hipófisis van a modular la actividad endocrina de acuerdo a las necesidades fisiológicas del organismo. El hipotálamo es una estructura que produce muchas hormonas, pero en este caso nos vamos a centrar en la hormona liberadora de tirotropina, que es la que nos interesa para la patología. Los núcleos que conforman al hipotálamo es el núcleo hipotálamo lateral, que es el centro del hambre y la sed, el dorsomedial, que es el centro de la saciedad, el ventromedial, que está implicado en las conductas de defensa y agresivas, el núcleo hipotalámico posterior, que es la respuesta al frío, el cuerpo mamilar, que es la recepción de los impulsos de la amígdala, y el hipocampo, el núcleo arcuato, que se encarga de la síntesis de la hormona liberadora de gonadotropinas, el núcleo hipotalámico anterior, que es la respuesta al calor, el supraóptico, que se encarga de la síntesis de vasopresina, el supraquiasmático, que es el control del ritmo circadiano, el preóptico, que es el control del sistema parasimpático en los estados de alerta, y el paraventricular, que se encarga de la síntesis de oxitocina. En este caso, los núcleos que nos interesan es el núcleo paraventricular y el núcleo dorsomedial, ya que estos núcleos nos ayudan en la producción de hormona liberadora de tirotropina. Ahora, la hipófisis. La hipófisis también es conocida como la glándula maestra, ya que su papel es regular la secreción endocrina de las demás glándulas, y esta se divide en dos lóbulos, un anterior conocido como adenohipófisis y un posterior conocido como neurohipófisis. Como se había mencionado anteriormente, el hipotálamo se conecta directamente con la hipófisis, ya que trabaja con ella. Con la adenohipófisis conecta a través del sistema portohipoficiario, y con el lóbulo posterior, con la neurohipófisis, a través de terminaciones nerviosas como los axones. La adenohipófisis se divide en parte tuberal, intermedia y distal. Por su parte, la neurohipófisis tiene el tallo infundibular y la parte nerviosa. Esta estructura se encuentra situada en la silla turca del hueso esfenoides. Las hormonas que se producen en la neurohipófisis es la vasopresina y la oxitocina. Por su parte, la adenohipófisis produce más hormonas, la ACTH, GH, FSH, LH, prolactina y la TSH, que es la hormona estimulante de tirotropina, que juega un papel importante también en nuestras patologías.
Por su parte, la tiroides va a ser una glándula que está en forma de mariposa y se encuentra rodeando la tráquea. Su función es la producción de hormonas tiroideas como la tiroxina o T4 y la triiodotironina o T3. Es importante también que hablemos de los ejes. Un eje es una interacción recíproca y compleja, es decir, que tiene una comunicación bidireccional. Esta comunicación se suele dar entre el hipotálamo, adenohipófisis y glándulas endocrinas. En este caso, la glándula es la tiroides, por lo tanto, el eje se llama hipotálamo hipófisis tiroideo. Estos ejes permiten un control preciso sobre las concentraciones de hormonas circulantes y también van a proporcionar un mecanismo para alterar dichas concentraciones, ya sea bajo circunstancias fisiológicas necesarias o en patologías especiales. Y aquí tenemos una ilustración del hipotálamo y vemos cómo el hipotálamo genera una retroalimentación positiva a la hipófisis y esta a su vez una retroalimentación positiva a la tiroides. Por su parte, la tiroides genera una retroalimentación negativa a la hipófisis y esta a su vez una negativa al hipotálamo. Es importante también hablar sobre las hormonas que forman parte del eje, que ya las hemos venido mencionando anteriormente. La hormona liberadora de tirotropina tiene un origen peptídico y actúa en la adenohipófisis para la producción de TSH. Por su parte, la hormona estimulante de tirotropina o TSH tiene un origen de igual manera peptídico y estimula la tiroides para la producción de T3 y T4. En la glándula tiroides se genera la producción de triiodotironina o T3 y T4 o tiroxina, que estas tienen un origen amino y participan en la homeostasis. Las hormonas, vamos a hablar más a fondo sobre las hormonas tiroideas, ya que tienen suma importancia en estas patologías. Primero tenemos que conocer la síntesis de estas hormonas. Vamos a tener que a nivel tiroideo tenemos las células foliculares y el coloide. En las células foliculares, en la membrana, contamos con un transportador conocido como NIS, el cual va a permitir la entrada de yodo del plasma, de yoduro, del plasma a la célula folicular, al igual que de sodio. A nivel de entre las células foliculares y el coloide, igual tenemos un transportador conocido como pendrina, el cual va a permitir el paso del yodo al coloide y la salida del yodo de cloro del coloide a la célula folicular. También se va a generar una síntesis de tiroglobulina a nivel del retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. La tiroglobulina, una vez sintetizada en la célula folicular, va a pasar por exocitosis al coloide. Una vez que el yoduro y la tiroglobulina se encuentren en el coloide, va a actuar la peroxidasa. Esta es una enzima la cual se va a encargar de la oxidación del yoduro para convertirlo a yodo. Una vez que ya tenemos el yodo y la tiroglobulina, estos se van a unir formando la T1 y la T2 respectivamente. Estas a su vez también se van a unir para formar la tiroyodoglobulina y la tiroxina. Cuando estas hormonas ya estén sintetizadas, se van a almacenar en el coloide y van a salir por un proceso de pinocitosis en el momento en que sea necesario. Y ya en las células foliculares, las proteasas se van a encargar de la degradación de la vesícula en cual salgan las hormonas tiroideas. Ahora bien, dentro de las vesículas también puede haber la presencia de T1, T2 y de tiroglobulina libre. Lo que se va a hacer es que a la desyodasa va a separar la T1 y la T2 en yodo y tiroglobulina para que ésta sea reutilizada en el coloide. Y la T3 y la T4 van, como son hormonas con una que cuentan con liposubilidad, van a atravesar la membrana sin problemas y se van a dirigir al plasma.
Dentro de sus funciones fisiológicas de las hormonas tiroideas vamos a tener que tiene efectos cardiovasculares, es decir, que aumentan el gasto cardíaco y aseguran la llegada de oxígeno a los tejidos. También participan en la tasa metabólica basal, ya que aceleran la respuesta fisiológica frente al ayuno por un recambio de glucosa, es decir, participan en la glucólisis y glucogenólisis. Dentro de la termogénesis van a modificar la temperatura corporal en base a la utilización y síntesis del ATP. En sus aspectos respiratorios va a estimular el aporte y utilización de oxígeno. En el músculo esquelético participa en la regulación y en la producción de almacenamiento de energía. Ya en el sistema nervioso central y en las catecolaminas tenemos que van a actuar sinérgicamente con las catecolaminas, esto para lograr el aumento del metabolismo, la producción de calor, el aumento de la frecuencia cardíaca, la actividad motora y la activación del sistema nervioso central. Dentro del crecimiento y la maduración tienen un papel de suma importancia, ya que participan en el desarrollo neurológico normal y en la formación adecuada del tejido óseo en el feto. Sobre el hueso y los tejidos duros y la dermis van a participar en la maduración epifisiaria con la producción de factores de crecimiento, como es la hormona del crecimiento y el factor de crecimiento insulínico tipo 1. También participan en el crecimiento del cartílago y en la regulación de la estructura del tejido subcutáneo. Ya sobre el sistema nervioso, va a regular la secuencia temporal y la velocidad del desarrollo del sistema nervioso central y lo va a inhibir durante la vida intrauterina y la lactancia. A nivel de las gónadas y glándulas endocrinas, va a participar en el ciclo ovárico y en la espermatogénesis, al igual que en la síntesis y en la liberación de globulina transportadora de esteroides sexuales y estimula la secreción del cortisol. Y ahora es momento de hablar como tal de la patología. Primero tenemos que saber cuál es la normalidad, el eutiroidismo. Por lo tanto, vamos a tener los valores normales de las hormonas en un paciente eutiroideo, es decir, un paciente sano. La TSH se encuentra de 0,4 a 4,5 milunidades por litro. En el caso de la triiodotironina se encuentra en concentraciones de 3,5 a 7,8 picomoles por litro y la tiroxina de 9 a 25 picomoles por litro. Como podemos ver, la tiroxina se encuentra en mayor concentración que la triiodotironina, pero la T4 no tiene un efecto fisiológico como tal, ya que se encuentra inactiva, y la T3 es la forma activa de la hormona tiroidea. Ahora bien, vamos a hablar del hipotiroidismo. ¿Qué es el hipotiroidismo? Es el déficit de la hormona tiroidea en los tejidos diana. Esta patología afecta del 3 al 5% de la población general, pero tiene mayor prevalencia en la población anciana, ya que esta oscila entre el 1,7 y el 13,7%. Se va a clasificar en tres: el primario, que es a nivel tiroideo, el central, que es a nivel hipofisiario, y el terciario, que es a nivel del hipotálamo. ¿Cuáles van a ser las causas del hipotiroidismo? Vamos a tener que una tiroiditis crónica autoinmune, que puede ser una tiroiditis de Hashimoto, que esta es la más común, y un misedema trófico, también un tratamiento de hipertiroidismo que en muchos casos se da, que se trata el hipertiroidismo y el paciente pasa de ser hipertiroideo a hipotiroideo. Puede ser de origen congénito, un fallo en la embriogénesis de la glándula, una afectación de la glándula pituitaria o el hipotálamo, ya sea por cirugía y radiación, el déficit de yodo, en algunos casos en el embarazo,
la madre llega a desarrollar hipotiroidismo y algunos fármacos también llegan a inhibir la síntesis de las hormonas tiroideas, como lo es la amiodarona, el litio y los antitiroideos. Dentro de la fisiopatología, les había comentado que la tiroiditis de Hashimoto es la más común. Este es un proceso autoinmune en la que existe una producción de anticuerpos de antiperoxidasa tiroidea o TPO y anticuerpos antitiroglobulina, lo que va a impedir una síntesis adecuada de hormonas tiroideas y va a condicionar a la pérdida del tejido tiroideo por daño. Dentro del cuadro clínico del hipotiroidismo, estos son síntomas que van a aparecer paulatinamente y van a desarrollarse de una manera progresiva. El paciente va a mostrar apatía, indiferencia e incluso depresión, cansancio, somnolencia, menor concentración, fallos de la memoria y se le van a olvidar las cosas. También puede existir un aumento de peso, un estreñimiento, hinchazón facial, el cuello, la piel, el cabello, el pelo y las uñas se van a mostrar quebradizos y con sequedad. Una sensación de frío, por lo tanto nuestro paciente va a tener mayor preferencia por el calor. También las mujeres van a presentar trastornos menstruales, igual la rigidez e hinchazón de articulaciones, dolores o calambres musculares y una voz ronca. Ahora bien, en cuanto al diagnóstico, tenemos que el diagnóstico se va a dar en base a la clínica o la anamnesis y la exploración física y los perfiles tiroideos. Dentro de los perfiles tiroideos vamos a tener en cuenta las concentraciones de TSH y T4 libre. Cuando la TSH se encuentra aumentada, la T4 libre puede estar disminuida, haciendo alusión a un hipotiroidismo primario, y cuando la T4 está normal, puede ser un hipotiroidismo subclínico, es decir, que se está tratando de compensar los niveles de hormonas tiroideas, pero por una hiperestimulación de la hormona estimulante de tirotropina. En caso de que la TSH se encuentre disminuido, nos va a llevar a valores de T4 disminuidos y se va a hablar de un hipotiroidismo central, es decir, que el problema va a estar a nivel hipofisiario. Ahora bien, en el tratamiento va a ser principalmente farmacológico, y estamos hablando de la administración de análogos de hormonas tiroideas. El tratamiento se va a iniciar con los medicamentos del menos fuerte al más fuerte. En este caso, la levotiroxina es el menos potente y es un análogo de T4, es decir, de hormona tiroidea inactiva. Este se va a encontrar en presentaciones de 25 a 200 miligramos. Se va a tomar una vez al día. Este es un fármaco de impregnación que sus efectos van a tardar una semana en presentarse y tiene un gran abanico de dosis. Por su parte, la liotironina, que es un análogo de la T3, este es un fármaco de impregnación rápida, es decir, sus efectos se van a notar al segundo día. Su abanico de dosificación es mucho más pequeño, es de 10 a 30 microgramos, y este se va a administrar 2 veces por día. Es importante esto, ya que la liotironina cuenta con muchos efectos secundarios por reacciones adversas, las cuales se van a presentar 4 horas después de su administración. Es la razón por la cual la toma se tiene que dividir en dos, una por la mañana y la otra por la tarde. Por su parte, en pacientes complicados, es decir, que no se pueda regular los niveles de hormona tiroidea, se van a utilizar los fármacos combinados, es decir, levotiroxina y liotironina. Estos
Conforme al tratamiento, después de 6 semanas del inicio del tratamiento, se va a solicitar un segundo perfil tiroideo. ¿Qué es lo que se espera? Se espera el aumento del 50% del objetivo de los valores de hormona tiroidea. De no ser así, se tiene que cambiar la dosis, se va a aumentar y se pide otro perfil a las 3 semanas y así sucesivamente. Es importante mencionar que para llegar a los niveles normales de hormonas tiroideas nos puede llevar un aproximado de hasta 6 meses. Ahora hablemos de hipertiroidismo. El hipertiroidismo es todo lo contrario al hipotiroidismo. Es un aumento a la exposición y respuesta de los tejidos por un elevado nivel de hormona tiroidea. Esta patología afecta del 0,5 al 2,3% de la población y es mucho más frecuente en mujeres. Su clasificación es primaria y secundaria. La primaria es a nivel de la glándula tiroidea y la secundaria es a nivel de la hipófisis. En las causas tenemos el bocio tóxico multinodular, en el cual puede existir la enfermedad de Graves y también un adenoma tóxico. También tenemos la tiroiditis, tumores hipofisiarios productores de TSH y la iatrogenia. En el caso de enfermedad de Graves, vamos a tener que es la más frecuente y tenemos que en esta van a existir anticuerpos del receptor TSH. ¿Qué es lo que van a hacer? Estos van a estimular la síntesis y la secreción de hormonas tiroideas y bajo esta gran estimulación se va a generar un crecimiento de la glándula. También habíamos dicho que el bocio tóxico multinodular era una causa. Esta es la fase, se considera la fase final de la evolución de un bocio multinodular no tóxico. El mecanismo por el cual pasa de ser no tóxico a tóxico no está de todo claro, pero se piensa que hay una relación entre las mutaciones celulares a nivel del receptor de la TSH, el cual está liderado por las hormonas de expansión clonal, con formación de nódulos funcionales y autónomos, es decir, que van a producir hormonas tiroideas por sí mismos. Ahora, en el cuadro clínico, de igual manera, los síntomas pueden aparecer tanto de golpe como gradualmente y pues pueden afectar seriamente la calidad de vida. El paciente se va a mostrar irritable, nervioso e inquieto, puede tener cambios bruscos de humor, una debilidad muscular, sobre todo en los brazos y muslos, una pérdida de peso a pesar de que aumente de apetito, e insomnio, una intolerancia al calor, todo lo contrario con el paciente hipotiroideo, ya que este tendría una preferencia por el calor y el hipertiroideo tendría preferencia por el frío. Tiene el aumento de sudoración, temblor distal, que es el temblor en las manos, el aumento de palpitaciones, frecuencia cardíaca, también la presencia de bocio en forma de balón, los exoftalmos o ojos saltones, puede presentar fatiga, pérdida de cabello, irregularidad menstrual y deposiciones frecuentes o diarrea. Aquí en esta imagen de la derecha podemos apreciar cómo se ve una persona sana y una paciente con enfermedad de Graves. Podemos notar cómo los ojos se le ven más grandes e incluso tiene el bocio en forma de balón. Dentro del diagnóstico va a ser la clínica, los perfiles tiroideos y gammagrafía. Dentro de los perfiles tiroideos vamos a tener los niveles de TSH, T4 libre y T3 libre.
tenemos que cuando la TSH está baja puede haber una T4 libre elevada que nos estará hablando de una tirotoxicosis. La T3 libre elevada, la T4 normal nos puede dar una T3 libre elevada que nos está hablando de una T3 toxicosis, y la T3 libre normal nos habla de una enfermedad no tiroidea, un tratamiento estiroideo o hipotiroidismo central, es decir, a nivel de la hipófisis. La TSH elevado normal nos da niveles de T4 libre elevada que nos está hablando de un hipertiroidismo TSH dependiente, es decir, que es ocasionado por una sobreestimulación de la hormona estimulante de la tirotropina. En caso de la gammagrafía podemos obtener varios resultados y podemos tener varios diagnósticos: una enfermedad de Graves, un tumor de TSH, tumor de HCG, una BMNT, un adenoma T, John-Bass syndrome, facticia, tiroiditis y estruma ovario. Dentro del tratamiento vamos a tener principalmente las tioamidas, que va a ser el metimazol, que se va a administrar de 5 a 10 miligramos por día, y el propiltiuracilo, que 50 miligramos día. También tenemos otro fármaco que es un inhibidor iónico, que es el perclorato de 20 miligramos por día. Estos fármacos lo que van a hacer, van a inhibir la síntesis de hormonas tiroideas a nivel de la tiroides, de la glándula tiroides. Por decir, el metimazol lo que va a inhibir va a ser la unión del yodo a la tiroglobulina, y también inhibe la peroxidasa, que esta hace la conversión del yoduro al yodo. Por su parte, el propildiuracilo igual va a inhibir a la peroxidasa, de igual manera a las yodasas y a las proteasas, los cuales van a inhibir o van a disminuir la secreción de hormona tiroidea. Y el perclorato es un inhibidor iónico. Este va a inhibir el transportador NIS que veíamos al principio, que está en la célula folicular, para que no impida la entrada de yoduro y sodio a la célula folicular, y de esta manera disminuya la síntesis. En caso de que los tratamientos farmacológicos no funcionen, se puede optar por una terapia de yodo radioactivo. El yodo radioactivo son cápsulas que se encuentran de 75 a 7.400 unidades radioactivas. La dosis va a depender del tejido que se quiera afectar y requiere un monitoreo de 15 días para ver la afectación del tejido. El paciente debe estar aislado a no más de 1,5 metros de otras personas y totalmente aislado de niños y embarazadas. Y también se puede optar por una cirugía que puede ser, que se conoce como tiroidectomía. Esta puede ser total o parcial. En caso de que sea en este caso el paciente llega a pasar a ser hipotiroideo y se le tiene que administrar ya sea análogos de T3 o T4 o ambos. Y bueno, estas son las referencias acerca del tema, y eso sería todo. Les había explicado al inicio del video, también vamos a explicar cada una de las patologías de las cuales hablamos en la presentación de PowerPoint en una maqueta. Esta es mi maqueta que realicé. Por la parte superior tenemos al hipotálamo, posteriormente tenemos a la hipófisis y a la glándula tiroide, y de igual manera a la célula diana.
¿Se acuerdan de que les había hablado de un eje? Pues este va a ser el eje hipotálamo, hipófisis, tiroideo y tiroideo hipofisiario hipotalámico. Por su parte, también hablamos sobre hormonas durante la presentación. Estas hormonas dentro de esta maqueta van a estar representadas por estas bolitas de colores. La hormona liberadora de tirotropina va a estar representada por las bolitas color verde, la hormona estimulante de tirotropina por las amarillas, la triodotironina o T3 va a estar representada por las rojo brillantes y la T4 o tiroxina va a estar representada por las bolitas color roja mate. Como les había comentado cuando empezamos a hablar de las patologías, habíamos hablado de que era el paciente con eutiroideo. Este paciente es un paciente sano que va a producir hormona tiroidea de forma normal. ¿Qué es lo que va a pasar en este paciente? Pues este paciente va a tener una correcta estimulación tanto del hipotálamo, es decir, van a llegar las hormonas, la TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina, va a llegar y ¿qué va a hacer? Va a estimular a la hipófisis en una manera adecuada o como se espera cuando las hormonas tiroideas disminuyan su concentración o cuando sean necesarias para realizar su efecto fisiológico. Aquí se puede ver cómo va llegando la hormona liberadora de tirotropina a la hipófisis. Ahora, ¿qué va a pasar con la hipófisis? La hipófisis se va a estimular de igual manera. ¿Y cuál va a ser su respuesta? Pues su respuesta va a ser producir hormona estimulante de tirotropina y va a empezar a producirla y la va a secretar hacia la tiroides, como se puede ver aquí. Y la va a estimular para que ésta, a su vez, produzca hormonas tiroideas, que serían la T3 y la T4 respectivamente. Ahí podemos ver cómo se está estimulando la tiroides y empieza a producir hormonas tiroideas y las va a secretar hacia su célula diana con fines de que pueda realizar su efecto fisiológico. Aquí podemos ver y también se puede ver que hay una mayor concentración de T4 que de T3 porque como les había comentado los niveles de T4 en un paciente normal son mayores que los de T3, ya que esta es la hormona tiroidea activa y esta es la inactiva y por lo tanto va a ser de esta manera en un paciente con eutiroidismo. Ahora vamos a hablar del hipotiroidismo. Dentro de esta patología, que principalmente es un proceso autoinmune que va a destruir al tejido tiroideo, sí va a haber una adecuada producción de hormona liberadora de tirotropina. Esta va a llegar y va a estimular adecuadamente a la hipófisis. Ahora bien, cuando la hipófisis esté estimulada, esta de igual manera va a secretar una adecuada producción de hormona estimulante. Esta va a llegar y va a tratar de estimular a la tiroides. Pero debido a que esta tiene el tejido dañado, ¿qué es lo que va a hacer? Esta va a producir, sí va a producir hormona tiroidea, pero en pequeñas cantidades o casi nulas. Y esto es lo que va a pasar en un paciente hipotiroideo. Generalmente la hipófisis, a pesar de que va a estimular adecuadamente o en una forma muy grande a la tiroides, esta ya no va a producir hormonas. ¿Por qué? Porque el tejido está dañado. Ahora vamos a hablar de lo contrario al hipotiroidismo, el hipertiroidismo. En esta ocasión, de igual manera que la más común causante de hipertiroidismo es la enfermedad de Graves, pues la estimulación por parte del hipotálamo a la adenohipófisis va a ser de manera adecuada. Y esta a su vez, al estar estimulada, va a estimular a la tiroides. Se va a estimular también de una forma adecuada. Pero ¿qué va a pasar aquí? En un proceso autoinmune,
Recordemos que los anticuerpos que atacan a los receptores también van a estimular a la glándula tiroidea, y esto que va a ocasionar una producción demasiado elevada en cuanto a los niveles normales de hormonas tiroideas de T3 y T4. Entonces se van a producir de una manera muy elevada, y aunque los niveles en plasma ya sean los adecuados, esto se va a seguir produciendo de una manera continua y elevada. Y por mi parte sería todo en cuanto a la representación de la maqueta, tanto en eutiroidismo, hipotiroidismo e hipertiroidismo. Gracias.